Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al Poligrama. Hoy es martes y tenemos de nuevo con nosotros a Óscar Urralburu. Él es secretario general de Podemos y le hemos invitado porque este fin de semana tienen una cita muy importante para el futuro de su formación, y es que se celebra la Asamblea Ciudadana, la segunda Asamblea Ciudadana, conocido este congreso como Vistalegre II. Pues bien, de aquí va a salir un nuevo proyecto de partido, pero también lo que es más importante y sobre todo lo que más está dando que hablar, va a salir un nuevo secretario general. Así que vamos a hablar de toda la situación de esta formación de Podemos con Óscar Urralburu, pero también vamos a tocar temas destacados de la actualidad regional. Comenzamos. Hoy nos visita de nuevo en el Poligrama Óscar Urralburu, secretario general de Podemos y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia. Nació en Pamplona en 1971, es profesor de secundaria y de la Universidad de Murcia. Hoy analizaremos con él todo lo relacionado con la celebración de la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II, que va a tener lugar este fin de semana. Bueno, pues ya le tenemos con nosotros, Óscar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Porque imagino que estará agotado, ¿no? No, bien, bien. Vamos con una vida ajetreada, pero bien, bien. Le tenemos que agradecer también los periodistas y los medios de comunicación todo lo que está dando de sí esta celebración de la Asamblea, porque la verdad es que están dando muchísimos titulares, ¿eh? Bien, desde luego, nosotros no nos estamos aburriendo y la gente, los periodistas tampoco. Yo creo que es verdad, al margen de bromas, que es un debate público, son ideas, y al margen de las incidencias y los rifirrafes y estas cosas que tenemos que aprender a gestionar mejor, la verdad es que hay muchas ideas encima de la mesa y que las tenemos que digerir también en estos días. Ha dicho usted, yo creo que algo importante, y es que aprender a gestionar los debates públicos, algo que en España no estábamos acostumbrados, y ustedes pues han entrado en la escena política haciendo estos debates públicos, y quizá esto es lo que llama mucho más la atención. Pero si le parece, vamos a comenzar con la primera sección. Pero antes de entrar en materia, de hablar de todo lo que va a ocurrir durante esta semana y sobre todo este fin de semana, lo que queremos es hablar de una noticia que es muy importante para la región de Murcia y que también depende mucho el futuro político de nuestra región. Ya lo conocíamos la noticia, el pasado jueves el TSJ ha asumido la investigación del caso Auditorio y bueno, pues en pocos días, no se sabe cuánto tiempo, el presidente Pedro Antonio Sánchez podría ser llamado a declarar en calidad de lo que se conoce ahora como investigado, pero antiguamente imputado. Yo quería conocer desde su posición como secretario general de Podemos cuál es la postura de su formación. Bueno, lo hemos dicho desde el principio, para nosotros fue un error que fuera designado como candidato a la presidencia de la comunidad autónoma. La querella de la Fiscalía entonces, que es de donde proviene esta denuncia, era muy clara, era tan clara que no podíamos entender cómo el Partido Popular podía poner a la región de Murcia, porque al final de cuentas es la máxima institución en nuestra comunidad autónoma, es nuestro presidente, el de todos y el de todas, aunque no pensemos lo mismo que él en términos políticos, y lleva 2 años saliendo en los periódicos, saliendo en los telediarios y en definitiva poniendo en un brete a la imagen pública de nuestra región. Existe un coste de oportunidad importante y regenerar la vida política implica no tomar decisiones que puedan perjudicar la imagen de todos, ¿no? Y es con preocupación como vemos esta situación. Desde el Partido Popular, tanto a nivel regional como a nivel nacional, insisten en la presunción de inocencia, que hay que respetarla obviamente, que hay que respetar a la justicia todo el trabajo que hace, y que también insisten en el daño de la imagen pública en este caso es un presidente nada más y nada menos que de una comunidad, y en caso claro de que al final fuese pues declarado inocente, el daño que se le haya podido hacer. Pero claro, también tiene que prevalecer en cualquier caso la actualidad, el momento en el que estamos, y obviamente también el daño que se puede hacer a la región de Murcia y a la política, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que no es el Partido Popular, todos creemos en la presunción de inocencia. El daño precisamente se plantea cuando se colocan a personas imputadas o que han sido derivadas de su condición de imputación por una condición que era de aforado,
que nosotros intentamos en la Asamblea Regional eliminar. Es un privilegio en el fondo de los políticos, ¿no? ¿Pero eso se va a lograr eliminar? Lo valoramos, lo propusimos como una reforma del Estatuto de Autonomía, artículo 34, si no me equivoco, eliminar el aforamiento no solamente del presidente, sino de todos los diputados, miembros de la Cámara y del Consejo de Gobierno. Y el Partido Popular se abstuvo en su momento, es decir, impidió la aprobación de una mayoría que es cualificada, que es de 2/3, si no me equivoco. Es decir, que no se puede estar en un sitio y en otro. Si todos creemos en la presunción de inocencia y queremos cuidar nuestras instituciones, lo que tenemos que hacer es evitar que personas que van a estar incursos en procesos judiciales puedan representar a toda la ciudadanía en estas instituciones. Y esa responsabilidad directa no solamente es del partido, en este caso de Pedro Antonio Sánchez, sino también del Partido Popular, que lo colocó en ese lugar. Ellos insisten, como decimos, en la presunción de inocencia y eso a veces nos hace pensar que igual pues él no se plantea incluso dimitir en caso de que pues sea llamado a declarar, porque él está convencido de que es inocente y cree injusto en este caso tener que dimitir. En ese caso, en la Asamblea Regional, ¿existiría la posibilidad de hacer una moción de censura o es ya hablar demasiado? En la Asamblea Regional siempre existe la posibilidad de hacer una moción de censura. Nosotros, como estamos tan ilusionados con la idea de cambiar el gobierno de este país y de esta región, lo hicimos desde el principio. 22 años de gobierno del Partido Popular es mucho tiempo. Creemos que es bueno que el Partido Popular pase al banquillo de la oposición, chupe banquillo un tiempo, reflexione sobre lo que ha hecho en estos 22 años, sobre lo bueno, pero también especialmente sobre lo malo, y estamos siempre dispuestos a esa moción de censura, con el presidente en situación de imputación o sin el presidente en esa situación. Y en ese sentido sí que nos preocupa mucho qué es lo que va a pasar, porque llevamos 2 años de inestabilidad política en el conjunto del país y en la región de Murcia, y con esa inestabilidad es muy difícil presentar proyectos de recorrido, ¿no? Y es la parte que más nos inquieta. Bueno, vamos a dejar esto ya a un lado, vamos a meternos en materia, vamos a hablar de la compleja, para mí y yo creo que para muchos también, Asamblea Ciudadana, porque hemos visto hablar de muchos proyectos, estamos escuchando hablar de esta asamblea ya muchísimo tiempo, pero antes yo también quería preguntarle, es una duda que tengo yo, que qué le pasa a la izquierda, tanto en este país como a nivel regional también, que tiene un poco la tendencia a autodestruirse, pero públicamente. Yo espero que no le pase eso a Podemos, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que los sectores más progresistas de este país y de todos han sido siempre sectores mucho más autocríticos, ¿no? Más autocríticos y por tanto también más críticos con el otro y con el que tienen al lado, ¿no? Y en ese sentido, cuando llega Podemos y habla de que vamos a hacer una nueva política y por tanto vamos a decir a la ciudadanía lo que pensamos de verdad y cómo concebimos este país y cómo concebimos la vida de los partidos políticos, hay un salto muy importante, un salto cualitativo y cuantitativo en la exposición pública de estos debates, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a gestionar, que te lo decía en un principio. Las ideas están ahí, pero tenemos que ganar en organicidad para que, sin hurtar nada, sin hurtar ninguna idea, sin hurtar ninguna reflexión, sin hurtar ninguna diferencia fundamental en cualquier corporación humana, en cualquier agrupación humana y, por supuesto, en los partidos políticos, hacerlo con unos procedimientos que permitan centrarnos en lo importante, centrarnos en los proyectos que cada uno tiene en su partido político y también los proyectos que tiene con respecto al país y no tanto en los detalles de las relaciones personales, que es, digamos, secundario siempre. Bueno, pues es prácticamente lo que ha trascendido, ¿no?, últimamente, las relaciones personales, o más bien la ruptura de relaciones personales. No sé cómo está la relación ahora mismo de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Ellos insisten en que siguen siendo amigos, pero este fin de semana se van a enfrentar en unas primarias en el Consejo Ciudadano, que además es algo que creo que es la primera vez que se hace. Primero votar al Consejo Ciudadano y después a las primarias en sí, al secretario general, ¿no?, porque anteriormente se había hecho al revés. ¿Usted qué opina? Todo está en el mismo procedimiento. Es verdad que Vistalegre 1 y lo que es el origen de Podemos, hasta cierto punto lo promueven personas que tienen unas relaciones personales muy intensas, de amistad, y que luego, en cuanto surgen las diferencias políticas, pues, digamos, se producen también las diferencias en esas relaciones personales, ¿no? Esto es lo que creo que se tiene que gestionar mejor de cómo lo hemos hecho. Es todo producto de la aceleración que hemos vivido en estos últimos 2 años y medio. Estamos madurando, pero no a nivel personal, estamos madurando como organización, como colectividad dirigente. Y en ese sentido, estos pequeños problemas que son en gran medida hiperfocalizados por los medios de comunicación, porque es verdad
verdad que tienen ese interés. Digamos que España siempre ha sido un país al que le han gustado los detalles, ¿no? Oh, claro. Y en estos detalles se detienen mucho, ¿no?, los medios de comunicación. Lo importante es que pasemos a esa segunda fase en la que la organicidad sea fundamental. Las relaciones que haya entre compañeros y compañeras dentro del partido estén dirimidas por unas reglas de juego claras y que sean lo más democráticas posibles, que es lo que estamos debatiendo ahora. Usted lo ha dejado claro su postura, ha dicho que para ustedes es un tándem perfecto, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, pero sin embargo su voto ha sido, por una parte, para el proyecto de Íñigo Errejón y por otra parte para la secretaria general Pablo Iglesias. ¿Eso cómo...? Pues tiene una explicación muy clara. Yo creo que Podemos es el fruto de una inteligencia colectiva, ¿no? Es el fruto de una inteligencia colectiva y en ese sentido tiene que seguir por ese camino. ¿Qué es lo que yo he votado en Vista Alegre y qué es lo que yo defiendo? Pues defiendo que Pablo Iglesias siga siendo el secretario general de Podemos, porque es el secretario de todos y de todas. Sigo pensando que Íñigo es el mejor secretario político que podíamos tener y que es el que mejor vamos a tener en un futuro, por lo menos, inmediato. Y creo que el proyecto político de Íñigo, además, es el que mejor responde a la situación histórica de diagnóstico que estamos en este momento después del 26 de junio. Y al margen de eso, pues veo que existe una coincidencia muy clara entre el documento organizativo de anticapitalistas, de Podemos en Movimiento, y de Íñigo Errejón, de Recuperar la Ilusión. ¿Y por qué coinciden? Porque es precisamente el que responde más a la dinámica más horizontal del partido, más democrática, más proporcional, más plural. Si alguien me dijera, ¿qué recomiendas tú que se vote como documento organizativo? Pues primero el de Recuperar la Ilusión, en segundo lugar el de Podemos en Movimiento y en tercer lugar precisamente el de Pablo Iglesias, porque creo que lo que es la organicidad democrática, el referendo, digamos, la representación de la pluralidad, de la proporcionalidad, de la diversidad interna, se representa por ese mismo orden. Sin embargo, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha dicho que si pues, sale vencedor al final el proyecto de Íñigo Errejón, él debería ser el secretario general y que esto es engañar un poquito ahora mismo a las bases. Bueno, eso es la opinión de Juan Carlos, que es un intelectual, es un académico, ahora mismo no ocupa ningún cargo orgánico dentro del partido. Yo respeto mucho a Juan Carlos, pero tiene muchísimas opiniones y no podemos hacerle caso a todas, ¿eh? Claro. Porque evidentemente si le hiciéramos caso a todas, a lo mejor nos encontrábamos haciendo cosas contrarias, ¿no?, en un mismo tiempo. Lo que es importante de la elección de Pablo Iglesias y lo que yo sé de Pablo Iglesias, lo que yo he podido conocer en estos 2 últimos años, es que él está totalmente convencido y volcado con las bases de Podemos. Hablamos de casi 500.000 de inscritos en Podemos, de los cuales activos en los últimos procesos de votación hay casi 300.000. Esas bases de Podemos han sido consultadas en distintos momentos y Pablo Iglesias siempre ha obedecido a las bases. Su documento político se llama Mandar obedeciendo. Estoy convencido de que Pablo Iglesias va a obedecer a las bases y si le colocan las bases y le colocamos como secretario general, estoy convencido de que va a ser secretario general. Aunque gane el proyecto de Íñigo Errejón. Aunque gane uno de los documentos de Íñigo Errejón o gane parte del equipo de Íñigo Errejón en el Consejo Político de Podemos. He visto también algo que me ha llamado la atención y quería saber qué le parece a usted, que Iglesias, según ha trascendido, ofreció a Íñigo Errejón la candidatura de Madrid en las próximas elecciones para evitar esta confrontación. Yo eso no me lo termino de creer, porque suena bastante a vieja política. Yo quiero creer que no es cierto este tipo de cosas y que corresponden más a los dimes y diretes propios de campaña electoral y de lo que aprovechan interna en este caso y de lo que aprovechan también los medios de comunicación para encontrar diferencias. Yo creo que Íñigo Errejón es un político nato, que es un político enorme y creo que tiene que jugar un papel clave en la historia de nuestro país. Por tanto, sería un regalo enorme a la ciudad de Madrid, pero yo creo que es un poco de todos y nos lo merecemos todos, no solamente Madrid. Bueno, vamos a hablar un poco de la región de Murcia, porque imagino que después de una asamblea estatal se celebrará una asamblea regional, unas asambleas municipales. En este caso hablaba usted también del proyecto que a usted le gustaría, y es un proyecto horizontal, y coincide con eso, con Lola Sánchez, eurodiputada, que estuvo aquí precisamente en el Poligrama y dijo precisamente eso, que ella apoya a este proyecto horizontal y que igual se hubiera planteado o se plantea la Secretaría General de Podemos en la región de Murcia si saliera ganadora ese proyecto. ¿Qué piensa? Pues en eso, además, estuvimos hablando unos días antes en un encuentro estatal sobre mundo rural, aquí precisamente en Murcia,
y estuvimos hablando de precisamente compartimos en gran medida el modelo organizativo, un modelo mucho más pegado a las bases, un modelo en el que se pueda representar mejor el sentir de todos esos inscritos que quieren participar políticamente a través de los círculos, a través de los consejos ciudadanos, de las asambleas comarcales en la vida orgánica de Podemos. Yo creo en un partido lo más vivo posible, porque de esa vitalidad orgánica es de donde surgen las mejores ideas, ¿no? No hace ni 2 años que fui elegido secretario general, ni 2 años, parece que es muchísimo tiempo, pero el 12, este próximo fin de semana, precisamente se cumplen los 2 años de mi secretaría general, y todavía tengo un tiempo para tomar bueno, pues para organizar y convocar la siguiente asamblea, que evidentemente va a ser en este año 2017, que me gustaría que fuera un poquito más reposada que la de Vistalegre II, porque creo que también los inscritos, las inscritas en la región de Murcia se merecen de ese tiempo para poder reflexionar, para poder debatir mejor y no de una manera tan acelerada, y porque creo que tenemos un proyecto muy claro en la región de Murcia, y quizá en esto sí que tengamos ciertas diferencias con Lola Sánchez, ¿no? Nosotros tenemos perfectamente trabado el proyecto regional, es el mismo que presentamos hace 2 años, es el que ahora en el proceso de Vistalegre también hemos presentado documentos políticos, organizativos para este proceso, para poner encima de la mesa lo que nosotros entendemos que es una clave en la política de nuestro país, y es que la región de Murcia no sea un territorio periférico a los intereses de los partidos políticos y mucho menos del conjunto del Estado. Hemos presentado un manifiesto y hemos recogido cientos de firmas defendiendo ese proyecto de región. Un proyecto que pasa por llegar a acuerdos fundamentales en materia de infraestructuras, en materia de agua, en materia de financiación autonómica, en materia de energía. Acuerdos que ahora mismo no hay, no existen, y aparte es complicado llegar. Que hemos trabajado en la Asamblea Regional, que hemos liderado como Podemos en la Asamblea Regional, que son clave para el futuro de nuestra región y que se tienen que convertir en la nueva agenda política para el país. Pues sí. Bueno, vamos a dejar ya esta parte y nos vamos, como ya sabe usted, a otra sección que es el pasado. Y yo imagino que le gustará el arte, en concreto la pintura, ¿no? Porque ha elegido usted al Greco, nada más y nada menos, como un personaje de la historia que le ha influenciado de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, yo soy historiador del arte también, licenciado en Bellas Artes y doctor precisamente en Educación del Arte, y lo que más me gusta del arte es cómo puede sintetizar los momentos históricos, ¿no? De los países o de las culturas. Yo creo que el Greco es un artista que representa muy bien, que fue capaz de comprender una transición histórica entre Oriente y Occidente. Él nació en Creta, de ahí su nombre, y la transición hacia una España que era muy distinta después de su paso por Italia, ¿no? Supo comprender muy bien el cambio histórico del Renacimiento al Barroco, es el promotor pictórico del manierismo, de esa transición de lo horizontal hacia lo vertical, hacia la espiritualidad, hacia una nueva manera de comprender la humanidad, mucho más moderna, y la representó y la pintó de una manera magistral, ¿no? Y tenemos esa joya en este país, yo creo que hay que reivindicarlo siempre. Pues sí. Bueno, pues tras este pequeño homenaje, volvemos a la actualidad, vamos al presente porque vamos al crucigrama. Bueno, yo creo que, Óscar, usted ya tiene que saber hacer crucigramas perfectamente. Vamos a ver qué tal. No es una de mis aficiones, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar con el primero, lo tiene usted en esa pantalla más fácil para que lo vea, allí lo tiene. Vamos con el primero, yo le voy a decir la definición, ya sabe cómo funciona. Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. Plebiscito. Plebiscito. Le he puesto esta palabra porque se habla mucho de que va a ocurrir un plebiscito este fin de semana y precisamente por este choque de trenes, que así lo ha llamado Carolina Vescanza, ella ha dejado, bueno, pues se ha quedado fuera de las listas. Yo quería, pues eso, conocer su opinión en relación a esta situación con Carolina Vescanza. Yo he hablado mucho con Carolina, hablo mucho con ella, he hablado durante estos 2 últimos años, ayer mismo estuve hablando con ella, apenado también, porque desde mi punto de vista es una pieza clave en la dirección política de Podemos. Ella va a seguir en la dirección de Podemos, va a seguir en el grupo parlamentario y por tanto no va a dejar Podemos ni muchísimo menos y va a seguir asumiendo la responsabilidad que tiene. Se lo hemos pedido y se lo hemos demandado muchos compañeros y compañeras, pero sí me decía que efectivamente ha habido algo que se ha digerido mal, probablemente tenga que ver, se ha producido una cierta
disonancia entre los tiempos de la Asamblea de Vistalegre y el tiempo que necesitábamos para poder llegar a un acuerdo interno entre Pablo e Íñigo, ¿no? O sea, ¿podemos decir que se ha celebrado antes de tiempo la Asamblea? Desde mi punto de vista, sí. Quiero decir, teníamos que haber hecho un mayor esfuerzo por llegar a espacios de consenso primero y después haber celebrado la Asamblea para que no se viera de una manera tan explícita diferencias que son en algunas materias importantes, pero no se nos puede olvidar que de todas las candidaturas, si analizamos los documentos, compartimos entre todos prácticamente el 85-90% del proyecto. Es decir, que las diferencias, no recuerdo quién lo decía, el diablo está en los detalles. Bien, los detalles son muy importantes y están, en este caso, endiablando el debate dentro de Podemos. Se ha adelantado usted al siguiente término, precisamente es controversia, disensión u oposición de dos o más personas entre sí. Diferencia. ¿Cuáles son las grandes diferencias que separan a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón? Bueno, primero, la política. En el año 2015, cuando se celebró Vistalegre 1, se compartía por parte de Íñigo y de Pablo el diagnóstico. Y también el sector Miguel Urbán, anticapitalistas, compartían el diagnóstico, todos lo hacíamos. En ese caso, la diferencia estaba centrada en la prognosis, es decir, en de qué manera podíamos resolver el proyecto, con un proyecto político, la situación en la que estaba viviendo nuestro país. Y en esa propuesta de resolución, Pablo e Íñigo iban de la mano y lo compartían, y anticapitalistas pues tenía un proyecto diferenciado con propuestas para resolver los problemas. Ahora lo que creo que se da es una diferencia en el diagnóstico muy importante. No tanto de los grandes problemas del país, cuanto del momento histórico en el que estamos, de microhistoria desde el 26J hasta ahora. Y ahí creo que Íñigo es más certero a la hora de medir ese momento histórico. El gobierno que sostiene ahora mismo a Mariano Rajoy es un gobierno desde nuestro punto de vista débil en un sentido cuantitativo en cuanto a el apoyo parlamentario que tiene y la fragilidad de ese apoyo parlamentario, que no es de una triple alianza, como dice Pablo, porque una triple alianza, para los que somos historiadores, suena fuerte. Una triple alianza son tres países muy poderosos que se unen para conformar un frente todavía más fuerte, que multiplica su fortaleza. Creemos que las fortalezas son muy disminuidas, tanto las del Partido Popular como la del Partido Socialista y la de Ciudadanos, y que su suma es muy precaria, que puede incluso debilitarlos en momentos clave, ¿no? Y al mismo tiempo, cualitativamente, creemos que ese gobierno no tiene proyecto para los principales retos del país, ni para la cuestión territorial, ni para la cuestión de la crisis económica, ni para la clave de la crisis social. Y nosotros sí tenemos esa alternativa. Ante un gobierno débil y sin proyecto, nosotros tenemos que oponer una propuesta de gobierno clara, contundente y con proyecto. Y eso es lo que se tiene que dirimir, creo, en Vistalegre. Este fin de semana. Bueno, vamos con el siguiente término, que además también se va a hablar mucho este fin de semana de esto. Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad. Institución. También se va a debatir mucho sobre la estrategia de oposición que va a hacer precisamente Podemos ante el gobierno del Partido Popular. Y también van a analizar el papel de las instituciones, o incluso he podido leer eliminación de algunas instituciones, sí. ¿no? Sí, claramente. O sea, tenemos un momento en el que tenemos que decidir qué tipo de institucionalidad va a defender Podemos. Claro, en esta aceleración histórica en la que hemos vivido teníamos un proyecto electoral, un proyecto organizativo, un proyecto de país, pero ahora llegamos ya a las instituciones y tenemos que definir qué tipo de institucionalidad va a hacer Podemos. Nosotros lo hemos hecho en la Asamblea Regional con claridad, manteniendo las demandas sociales y convirtiendo la institución en una maquinaria de transformación política y social, ¿no? Aprobando leyes que para nosotros son fundamentales: la ley de vivienda, la ley de procedimiento de emergencia ciudadana, la ley de igualdad, la ley de LGTBI, es decir, leyes que hemos tenido que trabajar con otras fuerzas políticas, negociando, transaccionando y llegando a acuerdos fundamentales para la región de Murcia, para que la región de Murcia deje de ser una región solamente mirada por los ojos del Partido Popular, ¿no? Y del gobierno del Partido Popular. Y eso creo que es un reflejo que puede ser importante para el modelo que queremos en el conjunto del país, ¿no?
Es evidente que el debate instituciones-calle va a estar ahí y nosotros entendemos que la institución tiene que ser el lugar donde la demanda social, la demanda que está en la calle, eso que decíamos en el 15M, un pie en las instituciones y 1000 en la calle, nosotros lo seguimos viviendo con máxima intensidad y lo hacemos así con todas nuestras propuestas. Es que es lo que debería ser realmente. Eso es devolver las instituciones a la gente, es dejar que las instituciones sean un lugar cerrado, un lugar donde se toman decisiones oscuras y decisiones al margen de los intereses generales y ponerlas al servicio de la ciudadanía. Vamos con el último término. Grupo de personas que dentro de una organización o asociación determina el carácter común. Núcleo. Núcleo. Solo quedan 2 personas del núcleo inicial de Podemos. Estaba Carolina Vescanza, Luis Alegre, Juan Carlos Monedero y solo quedan 2, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, pero es que además su relación ahora mismo no es la mejor. ¿Dónde está, en qué queda ese núcleo? ¿Cómo afecta a Podemos? Esa es la broma del núcleo irradiador de Íñigo, ¿no? Se ha atomizado en extremo. Yo creo que es una cuestión lógica en un proceso como este, ¿no? Se produce una disgregación nuclear y ahora se producirá después de Vista Alegre una reagrupación nuclear, seguramente, ¿no? Yo no soy físico, hombre, seguramente porque... Antonio Urbina lo podría explicar mucho mejor. Estoy convencido que ese núcleo tiene que ser un núcleo móvil, tiene que ser un núcleo mucho más proporcional, mucho más plural, mucho más feminizado, mucho más feminizado. Soy muy crítico con el hiperliderazgo masculino que hemos tenido en nuestra organización y no solamente en cuanto a caras, que también, que por supuesto que hace falta que muchas más compañeras estén en primera línea porque tenemos compañeras fantásticas con una enorme capacidad política, sino también en cuanto a actitudes. Dejar a un lado ciertas actitudes de la vieja política que todavía arrastramos de hacer pues, debates demasiado masculinos, con demasiada testosterona, cuando los debates debían ser mucho más conversacionales, mucho más dialógicos, mucho más compartidos. Bueno, pues ya dejamos aquí el crucigrama, pero nos vamos a conocer cualidades positivas de otros políticos que cree que tiene Óscar Urralburu. Y le voy a poner a 2 políticos que ya le puse la vez anterior, pero quiero conocer si ha cambiado de opinión o no ha cambiado de opinión sobre ellos. Vamos a empezar con el lado bueno. Óscar, ya sabe, yo le pongo imágenes de políticos y me dice cualidades positivas. Pablo Iglesias. Tiene una enorme capacidad de liderazgo social. Íñigo Errejón, secretario político de Podemos, ¿qué nos dice de él? Es una persona que tiene una creatividad política sin límites. Vamos con el siguiente, en este caso Javier Sánchez, diputado de Podemos, murciano. Pues Javier es un político muy fiel a sus compromisos. Una persona que se compromete muy bien con sus ideas y yo creo que ha hecho de su historia personal un compromiso político, ¿no? Y es un buen compañero. Y acabamos con una mujer, hemos hablado antes de ella, Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos. ¿Qué nos dice de ella? Tiene muchísima energía, es muy positiva, tiene mucha energía y yo creo que representa muy bien a la región de Murcia en Europa. Además, también representa, ¿no?, que ha recibido 2 veces el premio de Política Justa, ¿no? Sí, es una gran trabajadora, además en materia de políticas sociales yo creo que se lo merece sobradamente. Muy bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos al futuro porque queremos conocer qué deseo tiene usted para el futuro. Y ya está abierta, bueno, siempre lo está, pero ahora todavía más, nuestra cuenta de Twitter, @elpoligrama, donde vamos a publicar el deseo de Óscar Urralburu. Cuéntenos. Pues lo dice ahí claramente, reducir el fracaso escolar en nuestra región. Yo creo que arrastramos un fracaso escolar que es insostenible, no para el presente, para el futuro de nuestra región, de nuestros jóvenes. Soy profesor, soy docente, me ha preocupado siempre el fracaso escolar y es lo que marca la diferencia en los países, ¿no? El futuro se escribe ahora con nuestros menores, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros hijos y su futuro se tiene que escribir en éxito primero escolar, en aprendizajes de vida que son básicos y que se adquieren en nuestras escuelas, en nuestros institutos y que yo creo que para eso hay que volcarse plenamente. Creo que el gobierno regional no se está volcando suficientemente en materia educativa. Eso lo iba a decir porque es importante trabajar desde el gobierno regional, sobre todo también en un pacto por la educación que garantice una base educativa con calidad,
para el futuro, que ahora mismo no hay. Cuando nos planteamos cuestiones como el pacto en cualquier materia, siempre lo hablamos como una especie de acuerdo de élites, ¿no? que van a poner encima de la mesa las ideas más importantes para alcanzar esos acuerdos y que se va a dar una suerte de compensación entre unos y otros, ¿no? que permitan escribir un texto compartido. Pero el acuerdo tiene que ser de abajo, el acuerdo tiene que ser de los intereses de abajo. A mí me preocupan qué condiciones van a tener nuestros niños, nuestras niñas, nuestros alumnos, mis alumnos cuando estoy en clase, qué condiciones va a tener, qué oportunidades van a tener, cómo vamos a atender a la diversidad, a las diferentes maneras de aprender, a las dificultades que muestran algunos y precisamente también a las facilidades que presentan otros. ¿Cómo vamos a hacer nuestras escuelas, especialmente la escuela pública, que es la que más responsabilidad tiene y por tanto más atención se merece para conseguir que esos entornos de aprendizaje sean los más favorables para el aprendizaje? Ahí es donde está el meollo del pacto educativo. Pues sí, vamos a ver si consiguen algo, si consiguen, bueno, pues por lo menos mejorar un poquito la situación educativa en la región de Murcia. Óscar, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Y desearle que no sea muy movidito este fin de semana en la Asamblea en Madrid. Hablaremos próximamente para que nos cuente cómo ha ido. Vamos a estar sentados, seguro vamos a estar sentados y algunos nos levantaremos a aplaudir. Va a ser una fiesta interna bonita. Yo creo que hay que precisamente reivindicar esa parte de encuentro colectivo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes también gracias. Mañana les espero a la 1:30 en directo, como siempre, en el Poligrama de Televisión Murciana.